Simple asociación del cielo a la tierra presenta El 2 de septiembre de 1989, la vida de Giorgio Bon Giovanni cambia radicalmente. Esa fecha, en la Plaza de Fátima, Portugal, encuentra a la Virgen María. Recibe los estigmas, las heridas de Jesús que habría recibido durante la crucifixión. 2 años después, este fenómeno se manifiesta en los pies y posteriormente en el costado y después en la frente. Es a raíz de esta experiencia extraordinaria que Giorgio Bon Giovanni, un hombre completamente normal, comienza a vivir una de las experiencias más extraordinarias de la historia. Una experiencia que podemos situar en la frontera entre lo paranormal, lo espiritual, pero que es vivida por un hombre completamente normal. ...1989, Giorgio. Ya son 15 años de estigmas. Antes que nada, ¿qué ha representado estos 15 años para ti? Prácticamente toda mi vida. Y cambió toda mi vida y ha representado la parte más importante, más llena de sufrimiento, de amor, de satisfacciones, todo. Y ahora esta parte está por terminar porque siento que mi misión está por terminar. Veo tus estigmas y te contaba que cada vez los veo diferentes, a veces más grandes, a veces más pequeños. De acuerdo a las sanguinaciones que se forman cada día, pero siempre, como tú recuerdas, casi todos los días sangran. A veces mucho, a veces un poco menos. ¿Representa algo el hecho de que sangren mucho en ocasiones, Giorgio? Sí, hace parte de los eventos que pasan en el mundo y también de acuerdo a en aquel momento el sufrimiento que Jesús me da. Pero siempre hay una motivación espiritual, de naturaleza espiritual. Han pasado 15 años, Giorgio, y yo recuerdo aquellos momentos en los cuales tú te encontrabas en diferentes países del mundo, lo mismo en Sudamérica, lo mismo en Rusia, lo mismo en África. El mundo prácticamente no conocía a Giorgio Bon Giovanni, sabía de estigmatizados, estaba Padre Pío, estaba Teresa Neumann, eran situaciones que eran espectaculares inclusive, extraordinarias. Tu caso volvió más humano al estigmatizado. Era posible acercarse a un hombre que vivía esta experiencia, lo podías tocar, podías conversar con él como estamos haciendo tú y yo ahora. ¿Cómo ha cambiado en eso la experiencia de Giorgio? Ha cambiado completamente porque yo era una persona normal, común y corriente. Yo tenía una cultura espiritual muy profunda porque fui educado por una persona que yo considero un maestro espiritual que se llama Eugenio Siragusa, que me ha hecho, fue para mí una persona que me ha dado una iniciación espiritual. Pero mi vida cambió completamente porque nunca pensaba yo que un día podía tener los estigmas. Para mi educación cristiana, católica espiritual, los estigmatizados eran cosas de santos. Yo no me considero un santo, pero soy un estigmatizado, sí, un testigo de un mensaje y profundamente mi vida ha cambiado, me siento más sensible, siento adentro de mi corazón, pruebo mucha pena por la humanidad y sobre todo por la ignorancia de la humanidad que tiene y sobre todo para los niños que sufren injustamente en este mundo. Estoy sereno, me siento
honrado de conocer, de haber aprendido mucha teología cósmica, yo la llamo así. Yo te quiero preguntar, mencionaste cuando eras joven y seguías a Eugenio Siragusa. Sí. Yo te conocí en ese tiempo. Sí. Tú no tenías estigmas, tú eras un joven entusiasta, realizabas el periódico Non Siamo Soli Sí. junto a tu hermano Filippo Sí. y hacías todo un movimiento de divulgación de estos temas que a mí me fascinaban, me fascinan Sí. todavía y que a muchas personas le fascinan en el mundo y que ahora está prácticamente de moda. En ese entonces no era una moda, en ese entonces era una verdadera lucha contra el que se burlaran de ti sobre el tema de los ovnis. Sí. Cuéntame un poco de ese tiempo. ¿Qué sentías, Giorgio, entonces? ¿Cómo era tu vida normal? ¿Qué era tu línea de trabajo? Vamos. En aquel tiempo, estamos hablando de 20, 25 años atrás, yo conocí a Eugenio Siragusa, pero yo tenía experiencias, yo he visto naves. Cuéntanos un poco de esto. Yo he visto seres, desde cuando tenía 7 años, 9 años, y 13 años, 15 años. Desde niño yo he tenido avistamientos de naves en Sicilia, Italia. Tenemos un volcán bellísimo, sí, el Etna, es uno de los volcanes el más grande de Europa y uno de los más activos del mundo. Siempre está en erupción. Y ahí, cerca de este volcán, muchas veces hemos visto, no solamente yo, pero miles de testigos, y se han también fotografiados, naves extraterrestres. Yo tuve la suerte de verlo de cerca con mi hermano Filippo, y también tuve la suerte de tener contactos con estos seres. ¿Tuviste contactos con estos seres? Eran seres de luz que tenían, si quieren, pasan desde la forma de luz hacia la forma humana. Y me hablaban de una misión que un día yo iba a desarrollar y me indicaron de conocer, de ir a buscar, a visitar Eugenio Siragusa, que era uno de sus mensajeros. ¿Tú eras un contactado entonces, Giorgio? Más que un contactado, yo tenía experiencias con estos seres. No era un contactado, pero tenía a menudo experiencias, avistamientos, sueños y contactos directos. Tuve la suerte unas veces, 3, 4 veces, de encontrarlos personalmente, cuando era niño. Después, cuando recibí los estigmas, he tenido muchísimos encuentros. Tú una vez me platicaste y me conversabas en un momento muy íntimo que a la edad de 9 años tú viviste una experiencia que además también, particularmente no solamente a ti, sino a tu familia, les tocó de lleno. Yo era un niño, no sé cómo se dice en español, me choquearon, me han investido con una máquina. Sí, me atropellaron. Me atropellaron con un coche y estaba buscando la pelota, estaba jugando la pelota, y este coche me mató prácticamente. Yo morí. Mi papá me levantó sotto el coche, me sacó del coche, Sí, de debajo del coche, muerto. Estaba la cabeza rota. Sí, con sangre y todo eso. Sí, muchísimo. Wow. Y mi padre, estaba mucha gente que se acercaba, empezó a llorar, que estaba el hijo. Sin embargo, este niño, después de 10, 15 minutos, despertó, resucitó quizás, y no era el niño de antes, era otra persona. Giorgio, esta experiencia... Otra persona que se llama Nibiru Aratra. Nibiru Aratra. Sí, un ser de luz que me ha pedido de compartir con mí mismo este cuerpo porque quiere difundir, manifestar un mensaje espiritual al mundo. Es la primera vez, Daniel, que yo hablo de esto, en toda mi vida nunca había hablado de esto. Es importante para ti, seguramente. Lo estoy hablando contigo y me emociona mucho porque ni siquiera en mis conferencias, nada. Solamente mi familia conoce esta historia. Me conmueve y estoy seguro que a ti mismo te debe conmover hoy que tienes tal conocimiento del cosmos. No, me conmueve mucho, pero siento que sí me dan, porque te estoy hablando espontáneamente.
y delante a muchísima gente que va a ver, que ve este programa en este momento. Y pienso que si este Nibiru Aratrá me da este permiso, porque verdaderamente estoy llegando al último acto y a los últimos pequeños minutos cósmicos de mi vida. Yo quiero que más adelante me cuentes un poco de qué pasó en Fátima y qué relación, porque así como me contabas un poco esto, también Francisco tiene relación en tu vida. Quiero que me cuentes un poco de eso. Fátima, Portugal. Se vuelve polémico en todo el mundo cuando en 1917 el milagro del sol se manifiesta. Y tú sabes que es una experiencia en la cual hubo, incluso hoy lo sabemos con la investigación, ovnis. Están fotografiados. Y sin embargo, es una experiencia que sabemos que no está concluida. La Virgen promete 7 apariciones, se cumplen 6. ¿Cómo está esto ligado en tu vida? Tú vas a Fátima y recibes los estigmas en la misma encina, que es el único lugar original de este lugar que fue escenario de las apariciones tal vez más importantes del siglo XX. Bueno, yo no sé si la mía es la séptima, pero sí puede ser lógicamente la séptima aparición de Fátima, porque yo tuve la aparición en Fátima y los estigmas, los primeros en las manos, por lo menos, lo recibí en Fátima. Y el mensaje de Fátima, Daniel, es el mensaje más importante de todas las apariciones marianas, junto al mensaje de la Virgen, que es la misma de Lourdes, y de la Virgen de Guadalupe, de México, y también de otras apariciones importantes. Y pero Fátima habla del siglo XX, del siglo XXI, habla de una gran guerra, habla de catástrofes, habla del regreso de Cristo sobre la tierra, habla del universo, habla de muchas cosas. Entonces, y la relación que tengo con Fátima es exactamente la misma relación que tiene mi vida, mi misión con las experiencias que yo he vivido con estos seres de luz. Se relaciona perfectamente. Y no es difícil, Giorgio, caminar por el mundo. Yo te veo cada ocasión en uno u otro país, en una u otra televisión. Prácticamente te conocen todos. Y es un mensaje difícil de creer en algunos momentos. Afortunadamente tú tienes la posibilidad de mostrarlo con evidencias, porque eres una evidencia viviente. Pero mira, Daniela, yo no sufro el hecho si la gente cree o no. Porque yo te he dicho antes, yo no soy solo. Yo me siento este ser que vive adentro de mí y no es de este mundo, viene de un mundo donde son 15.000 millones de años más adelantados que nosotros y no tiene ningún problema de tiempo. Cuando la humanidad tendrá la maturación para entender las cosas universales y cósmicas, todo el mundo va a creer. En este momento nosotros, gente como yo, tenemos la misión de sensibilizar religiosamente en el sentido del significado etimológico de la palabra, no en el sentido institucional. Sí. Religiosamente, espiritualmente, tenemos la tarea de sensibilizar los espíritus de los hombres y poner en evidencia los males del mundo y poner como enseñanza básica el mensaje de la justicia, el valor de la justicia que Cristo Jesús, que para nosotros es la manifestación más grande de la luz divina, el Hijo de Dios, puso en práctica el valor de la justicia. Después, ¿quién cree, quién no cree? Que es difícil, lo sé, pero esto no me afecta. Me preocupa más que esto, que el hombre puede
autodestruirse, que el hombre puede llegar a afectarse tanto a sí mismo que destruye a sí mismo el ecosistema biológico de vida que hay en este planeta bellísimo, que para nosotros es una madre. Esto es lo que me preocupa más. Y porque el tiempo, que no existe, porque para los seres que viven, para nosotros que vivimos en otros mundos, y el tiempo tiene una dilatación cósmica y antes o después los hombres tienen a la fuerza, porque hace parte de una evolución cósmica, creer y vivir estos valores. Lo que nos preocupa es que el hombre puede autodestruirse y temporariamente parar la evolución. Esto sí es muy grave, es peligroso y por esto estamos trabajando por evitarlo. Tú dices estamos trabajando y me doy cuenta que tú no eres el único estigmatizado que hay en el mundo, hay más. ¿Por qué los demás no hacen esto que tú estás haciendo? Porque los demás no tienen un ser que los compenetra, que viene de las Pléyades y que habla de evoluciones cósmicas. Son seres humanos que tienen la fe en Cristo, que son disponibles totalmente a servirlo, pero son desde aquí, appartienen a la evolución de la Tierra. Entonces, yo no pertenezco a esta evolución. Tú no perteneces aquí. No. Entonces, de eso vamos a hablar. Pero antes quisiera que me dijeras, ¿cuál es exactamente la funcionalidad de un estigmatizado? Decirlo en cristiano. ¿Para qué sirve un estigmatizado? Vivir la pasión de Cristo cada día en la forma limitada que este ser humano tiene en comparación a la forma y a la evolución de Cristo. Cada día tiene que vivir la pasión, la muerte, la resurrección, las enseñanzas y los valores que Cristo ha ofrecido al hombre. Esto es el significado de estigmatizado. Pero el valor más importante que un estigmatizado tiene que vivir, desarrollar y manifestar es el valor de la justicia y luchar por ella a toda costa. Ahora se preocupan más por decir, los estigmas iban aquí, no aquí en Las Palmas, sí, la Sábana Santa. Te puedo explicar. Cuéntame un poco, porque es difícil darse cuenta. O a veces cuando te lo preguntan, desde ahí te das cuenta la lógica de la mente universal. Y los estigmas, lógicamente, tendrían que ser aquí. Pero toda la iconografía cristiana, en el alma colectiva de la humanidad, está en el pensamiento de toda la humanidad, de los cristianos. En todos los dibujos sagrados, Cristo fue crucificado en las palmas. Sí. Entonces, para mí es lógico que el Cristo, esta mente universal, si quiere enviar una señal para sensibilizar el alma de los cristianos, que tienen en su mente grabada los estigmas en las palmas. Por esto, los estigmatizados tenemos los estigmas en la palma de la... Y en el estigma en el costado hay estigmatizados, yo lo tengo en la izquierda y otros en la derecha. Claro. Porque en la iconografía cristiana hay dibujos de los dos lados. Interesante. Oye, muy interesante, pero a mí se me hace más interesante todavía que, claro, los estigmas los asocias con la cristiandad. ¿Qué pasa con Oriente? ¿Tendría sentido un estigmatizado en China, por ejemplo, donde prácticamente no hay cristianos? Sí, tendría sentido, porque... O permíteme abundar, ¿cuál podría ser el equivalente de esta estigmatización, de este...? El equivalente no lo sé, pero te puedo decir que en China un estigmatizado puede explicar la naturaleza, el mensaje de Cristo, el valor del Cristo y también ser testigo que el Cristo ha sido el más grande de los
profetas, de los mensajeros. Y aquel que salvó a todos, incluidos los dioses, los mensajeros que se han encarnado en la tierra. Entonces, puede hablar perfectamente, explicar la naturaleza del Hijo de Dios y del valor que tiene la figura de Cristo sobre la tierra, sobre los planetas, los soles y el universo entero. Estos análisis que durante varios años se fueron realizando en diferentes países en tu persona, vinieron a darle mucho sustento científico al caso tuyo. Yo en este momento considero que tú eres el segundo estigmatizado más visitado, más analizado por médicos después de Padre Pío, que prácticamente en sus 50 años de historia fue sometido en muchas ocasiones durante semanas enteras a observación. Estos análisis, ¿qué significaron primero que nada para tu historia, para cómo te presentabas con el público y después para ti, a nivel personal, hasta dónde decidiste que ya eran suficientes análisis? Bueno, yo acepté de hacer, yo pensaba que no era necesario hacer análisis, pero mis amigos, incluido tú, Jaime Maussan y otros, me explicaron que era importante, no tanto porque se tenía que demostrar a la fuerza algo, cuanto que no era un truco, que no era un fraude y que era una manifestación espontánea, natural. Y natural en el sentido que no había artificio. Y entonces acepté, para mí fue una prueba, Daniel, muy dolorosa en todos los sentidos, porque en las imágenes se ve, es inútil explicar lo que se ve, lo puedo decir lo que probé, mucho dolor, un poquito de vergüenza, porque vergüenza en el sentido que me sentí un poco como un Conejillo de Indias, como sí. un cobayo. Entonces empezaron, después de estos análisis y también análisis psicológicas, psiquiátricas, empezaron todo el mundo, todos los médicos desde Italia querían hacer análisis y entonces dice basta, lo que se ha hecho, se ha hecho. Y así terminó el periodo de los análisis con los resultados sorprendentes que tú conoces y también con la cosa más importante que me interesó a mí, que todo el mundo, laicos, escépticos, creyentes, dijeron que no era un fraude, era una manifestación real y cada uno cree lo que quiere, que es un milagro, que es un efecto paranormal, que es una manifestación oculta de la mente, que creen en lo que creen. Lo importante para mí era que todo el mundo creían y creen que no era un truco. Después de 15 años se ha demostrado que es una señal verdadera y para mí es un milagro y para los demás que tienen que escoger y sentir solos lo que puede ser esta señal. Al hacer un frotis de ese material encontrado, era sangre. Hicimos una fórmula diferencial exclusivamente porque en el momento de hacer la toma de la herida sangrante, esa sangre, entre comillas, se coagulaba inmediatamente. Al hacer los exámenes vemos que la sangre de esta persona no está anémica, tiene todos sus elementos completamente normales, los tiempos de coagulación normales,
y el grupo sanguíneo que encontramos en sangre periférica es idéntico al que encontramos en el material obtenido de la herida sangrante. Hay que hacer hincapié en que los glóbulos rojos del señor Giorgio Bon Giovanni tienen forma, tamaño y coloración normales. Cuando, por ejemplo, uno examina a un paciente anémico, la sangre de un paciente con anemia, los glóbulos rojos son pequeños, o sea, más pequeños, y son pálidos, es decir, no tienen la suficiente hemoglobina para darle la coloración normal. Los glóbulos rojos del señor Giorgio Bon Giovanni no tenían ningún signo de anemia aguda ni crónica, que se puede detectar en un análisis de sangre de rutina. Además, los glóbulos blancos, sobre todo los neutrófilos, son neutrófilos maduros, polisegmentados 100%. No había neutrófilos jóvenes ni que aparecen en las enfermedades infecciosas agudas, ni tampoco neutrófilos anormales o cargados de pus, o sea, cargados de bacterias. No había bacterias ni virocitos, es decir, los linfocitos no tenían granulaciones que podían considerarse como una enfermedad virósica. Es decir, en conclusión, así que la parte médica, en un examen de rutina, un hemograma de rutina que le hemos practicado, podemos concluir que se trata de una sangre de una persona sana, es decir, no tiene ninguna enfermedad hematológica. Yo, desde el punto de vista psiquiátrico, no podría decir que sus estigmas, como sus creencias, esta fe, esta adaptación a las visiones que cree haber tenido, no puedo decir que sean de ninguna manera vinculados con ninguna enfermedad. Fueron análisis que no solamente fueron hechos a tus estigmas, también fueron hechos a tu mente, Sí, fueron claro. hechos incluso a tu aura e Sí. inclusive a lo que espiritualmente tú emanas. Sí, de esto, pero lo dejo ahí. Hablar de mi aura y de mi alma no es oportuno para mí decir que las análisis fueron positivas, registraron cosas interesantes en el aura de mi persona. Por ejemplo, Una aura muy expandida expandida. y con colores particulares. ¿Era diferente tú ahora entonces al común de las personas? Dicen que sí. Yo no lo sé, pero... Estos análisis le dieron una vez más una vuelta a tu vida que constantemente está dando vueltas, pero siempre en el camino de los Sí, estigmas. en los análisis médicos sí, porque me tranquilizaron delante de las autoridades, por lo menos a la gente que puede dudar. Bueno, la gente que duda sigue dudando, no importa, pero me tranquilizaron en el sentido de persona, no porque espiritualmente yo tenía miedo, yo estaba seguro estoy seguro de lo que vivo desde el primer momento. Sí, yo lo veo sufrir. Y reconozco que también en el pasado, antes del signo de los estigmas, yo sentía que él sufría por la humanidad. Y sentía que un día, en mi corazón, aunque no estaba segura, pero yo sentía que él debía volverse instrumento de sacrificio y de sufrimiento. Cierto, cuando lo veo sufrir yo sufro con él, aunque físicamente no siento ni su dolor ni su sufrimiento, pero me llora el corazón al verlo sangrar, como me llora cuando veo a mi hijo que abraza al padre y llora con él. ¿Y tu familia? Porque tu familia sin duda fueron los primeros que recibieron la noticia. Sí, mi familia no necesitaba de análisis, Claro. porque creyeron, han vivido ahí día y noche las sangraciones, mi esposa, mi hijo que ahora tiene 19 años. Bueno, otro milagro de mi vida que se puede comparar a lo de los estigmas casi, es que mi familia nunca me abandonó y sin embargo siempre me apoyó. Es una experiencia durísima para una familia. Durísima, sobre todo para una mujer, una esposa, como Lorella, que tú conoces. Siempre me ha apoyado, siempre mi vida, nuestra intimidad se acabó, nuestra vida privada se acabó. Y miles y miles de personas, mi casa siempre invadida de gente, hasta hoy. Y mi esposa lo aceptó devotamente. Ahora cumplo 25 años, el 4 de agosto del 2009. Daniel, estás invitado Gracias. a la boda de plata que tu amigo Giorgio Bon Giovanni va a hacer en Sicilia. Este regalo que
quiero dar a mi esposa desde 25 años de sacrificio, aparte el amor que nos une, pero estar a mi lado ha sido un grande sacrificio porque ella pienso que tiene los estigmas espirituales por las cosas que ha tenido que aceptar y compartir conmigo. Hay un mensaje que tú, más que un mensaje, una comunicación que tú diste a las personas que te conocíamos en ese tiempo, y estoy hablando de allá por el 91, 92, y tú decías que tú te sentías un huésped en tu propia casa, que eras un huésped de Lorena y Giovanni. Exactamente, así es. ¿Y por qué? Y me di cuenta que Giorgio no era el mismo de antes, no era más Giorgio, era otra persona. Pero también este Nibiru atrás se enamoró de mi esposa. Entonces, estoy contento, así la misma persona puede sentir el mismo sentimiento que siento yo hacia esta persona que es mi mujer. Yo tenía una empresa buena y la vendí toda. Sentí de venderla toda porque tenía que ocuparme completamente de esta misión. Bueno, económicamente ha sido un fracaso mi historia porque me gasté todo. Espiritualmente ha sido un suceso. Yo no tengo nada ahora. Tenía propiedades, tenía una empresa de millones de dólares. Ahora ni siquiera tengo un departamento para mi esposa. Vivo en una casa, ¿tú la conoces? En una casa alquilada, pequeña. Estoy contentísimo. No soy triste para nada. Eres una persona que... Porque cuando Sí. una persona deja este cuerpo, no se lo lleva, no se lleva nada. Gorbachov es uno de los primeros que encuentras, la reina de España también, y después toda una pléyade de cosmonautas, de personajes de la política, incluso de la religión. Todas estas personas, ¿qué vienen a significar en tu vida, Giorgio? En particular, el presidente de la ex Unión Soviética, Gorbachev, me impactó mucho porque era el líder mundial de este momento, en 1990 estamos hablando. Y todo el mundo esperábamos a un cambio de Rusia que él hizo. Y Gorbachev también hizo un cambio, y yo pienso espiritual, porque desde cuando empezó la caída del muro de Berlín, y empezó también en Rusia a desarrollarse lo que espiritualmente siempre había existido. Y Gorbachev fue también líder quizás sí, inconsciente, inconsapevole. Sí, inconsciente. Inconsciente de este cambiamiento. Y pude hablarle en el poco tiempo que estuve con él del mensaje de Fátima. Y los demás, la reina de España, sí, también tuve su importancia porque fue ella que me presentó durante una visita del presidente Gorbachev a España. Así es. Sí, al presidente Gorbachev. Y después los cosmonautas son los hermanos cosmonautas porque en las entrevistas que yo pude hacerle a los rusos particularmente me han contado de sus experiencias con OVNI en el espacio, su desarrollo espiritual hacia la Rusia, el mundo. Y los demás políticos, me recuerdo
Uno en particular que no era un político, era un dictador. Era el presidente Mobutu que se murió, el feroz dictador del Congo Zaire, lo has dicho bien, que más que encontrarlo me echó del país porque hice unos programas en la televisión en contra de él, acusándolo de... En su propia casa, En prácticamente. su propia casa, sí, acusándolo de crímenes horrendos. Y yo obedecí a lo que la Virgen me había dicho. Tiene que llevar a esto, el mensaje de Fátima. Te han seguido millones de personas. Y lo hice. No lo sé si me han seguido millones de personas. Daniel, tú dices así, bueno, quizás, no lo sé. Yo sé que hablé a mucha gente, esto sí. Giorgio, y esto es claro para cualquier hijo, que su padre haga estas cosas, claramente su padre es su héroe máximo. ¿Cómo pasa contigo, con Giovanni? ¿Qué dice Giovanni? Porque Giovanni empieza tu experiencia teniendo 5 años de edad. ¿Cómo lo toma él? Bueno, ahora es un joven, tiene 19 años, tiene su novia. Trabaja en una empresa donde yo tengo unas pequeñas acciones para vivir y es gráfico, es programador de computadoras a nivel publicitario y está bien. Giovanni ha tenido un sufrimiento, sí, ver un padre que sangra todos los días, ¿no? Pero lo que me gusta de mi hijo es que ha maturado espiritualmente. Yo lo dejé libre de escoger cualquier camino que para él sea el más oportuno para él mismo. Tuve la suerte de tener un hijo, tengo también hijos adoptados, Daniel, que yo considero como Giovanni, de la misma manera. También si no son mis hijos biológicos, pero son hijos adoptados para Lorella, lo mismo para mi esposa. Y entonces estoy contento. Hay un proverbio siciliano, proverbio se dice, Sí. La verdadera riqueza son los hijos para una persona. Tu hijo es un premio a tu vida, entonces. Sí, sin duda. Un regalo de Dios. Tú también comentaste en alguna ocasión de que tu dolor era tu entrega, era tu regalo al cielo. Y también cuando el estigma que no tienes más visible en tu frente, que tanto te caracterizó durante tantos años. Yo pedí, hombre, y quiero aclarar esto, muchas personas que me han criticado porque me salió. Yo lo pedí a la Virgen. Yo hice una petición. un peregrinaje. Un peregrinaje. Un peregrinaje a Medjugorje, en Yugoslavia, y pedí a la Virgen que me sacaba esta señal, no el dolor, la señal visible. ¿El dolor lo tienes? Sí, lo tengo y a veces sangra. Yo te envié desde Italia unas imágenes donde se ve que aparece otra vez unos días y desaparece. Y en algunos eventos, quizás la Semana Santa se pasa un evento, se presenta, porque la cruz está, el dolor ahí pero no se ve. Esto para evitar siempre esta visibilidad pública y también para que yo podía trabajar a nivel social más directamente. Tú sabes que yo hago obras sociales, soy periodista in Italia si dice giornalista di attività criminali, mi occupo della criminalità organizzata, della mafia y hago investigaciones sobre las grandes organizaciones criminales. Esto para que se pueda poner en evidencia lo que hay en el mundo a nivel negativo. Lo pedí yo y la Virgen me dio otro milagro, pero el dolor se queda. O sea, te concedió el que tú no tuvieras más esto por la necesidad. Pero de veces que tenías. en cuanto aparece. Sin embargo, el dolor no se va, ni de la frente, ni de las manos. Continúan, como hemos visto, están presentes siempre, todos los días.
Un día dijiste que el dolor que tú sentías era constante, pero cuando estos estigmas sangraban, era no, como sí. si un clavo... Es como si un clavo y como una llama que te quema en la herida. Tengo que estar acostado en los minutos que sangro, no me puedo mover. Después el dolor baja. Desde una escala 1 a 10, ahora tengo 5. Y cuando sangro, 9, 10. El dolor es un castigo en el momento que desde el dolor no se aprende nada, o si el dolor causa violencia y violencia sobre violencia. Si el dolor es causa de armonía, amor, de desarrollo espiritual, maturación espiritual, entonces el dolor es la fuerza crística, la enseñanza crística. Depende. Si el dolor causa violencia, es un castigo. Si el dolor causa amor, tolerancia, ponerse en los lugares de los demás, empujarte a ayudar a los que sufren, entonces el dolor es la causa de la enseñanza crística, es entender la pasión de Cristo. Porque hay muchas personas que hemos podido encontrar y que no entienden cómo puede ser que Giorgio Bon Giovanni, representando algo tan sublime, tan intenso, tan grande y tan importante, tenga que vivir, me dicen, la experiencia del dolor. No corresponde según su manera de pensar. Bueno, que se lo preguntan al Cristo entonces. ¿Por qué fue tan tonto Cristo a hacerse crucificar? Si estas personas lo invitan a ver la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Esto es lo que hicieron a Cristo. ¿Y cuál amor manifestó Cristo mientras lo frustraban? Mientras lo azotaban. Azotaban, mientras se ve en la cara este amor. Entonces, y Cristo es la manifestación más sublime, más grande, más profunda, más directa, más cósmica del amor. Y el Cristo fue el maestro universal, pienso el único, o uno de los pocos, que se hizo perseguir, que se hizo crucificar, que se hizo hacer torturas, las más feas que existen en el mundo. Y los otros maestros espirituales en los cuales yo creo, Krishna, Buda, Mahoma, todos los grandes, no hicieron la misma cosa de Cristo. Y el Cristo era el más grande. Entonces tenemos que con humildad preguntarnos qué significa el dolor crístico. Si el más grande maestro de los maestros, Jesús, nos enseñó el amor a través del sufrimiento, significa que quizás que es el camino más rápido para evolucionarnos. Entonces, si quieres, Daniel, soy egoísta en el escoger el camino más rápido para evolucionarme a través del sufrimiento. Los demás que no quieren sufrir se quedan atrás. Dijiste una palabra muy importante, escogí. Escogí, sí, sí. A ti siempre la Virgen, Sí. siempre Jesús, según he leído tus mensajes, te permitían escoger. Inclusive te permitían escoger dejar los estigmas, dejar de llevarlos. Sí, claro que sí. ¿Cuál es tu elección? Es evidente tu elección. Has escogido llevarlos. Sí. ¿Hasta cuándo, Giorgio? No lo sé. Pienso hasta que me muero, pero no lo sé, Daniel. El hombre puede cambiar. Mañana yo puedo ser otra persona. Espero que no. Prego, come si dice? Ruego. Ruego que no, pero mañana puedo cambiar. Yo no me siento infalible, es que soy perfecto. Mañana puedo decir, Dios, no te creo más, no creo en nada. Espero que no. Pienso que no, creo que no, pero el hombre puede cambiar. No tenemos que ser presuntuosos, arrogantes en el decir yo llego, yo llegué, yo soy un Cristo. Mañana puedo traicionarle al Cristo.
Claro, yo espero que no, porque lo quiero mucho, lo amo, pero lo traicionó Pedro, que era que ha sido y que es, se dice, el fundador de la Iglesia, aquel que el primer papa traicionó a Cristo. Entonces Giorgio Bon Giovanni puede traicionarlo. Yo espero que no, Daniel. Hago todo lo posible porque no lo traiciono, pero el hombre puede cambiar, puede tener un dolor tan grande que puede arrodillarse y cambiar. Espero que no me pase. Esperemos que no. Tú una vez me dijiste que era para ti una especie de milagro constante, y ese milagro va asociado a un mensaje. Te agradezco mucho, Giorgio, que hayas abierto tu corazón de esta forma, que nos hayas dado esas primicias, que nos hayas permitido conocer tanta intimidad. Giorgio, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a infinito. Gracias.